Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Un Bohemio Prolijo, bienvenidos a Ova Grimau 2. Ahora sí, por fin ha salido la canción de Dimash Kudaibergen, ¿sí? ¿Cuál decís? Smoke, ha salido Smoke, la estábamos esperando todos bastante. Los que somos seguidores de Dimash y los Deers, que son los más apasionados de Dimash Kudaibergen, ¿sí? ¿Qué pasó entonces? Hoy me levanté a la mañana, quise hacer una reacción que tenía pendiente de Gabriel Henrique, de Brasil, Stand Up, y me enteré que salió Smoke de Dimash. Vamos a verla. Bienvenidos a Ova Grimau 2, bienvenidos a Un Bohemio Prolijo. Vamos ahí. Vamos a ver ahora Muy bien, no me voy a abrir mucho, no voy a extender demasiado esta introducción. Lo que quiero decir es que, bueno, estuve parado un tiempo porque estuve de obra en el estudio. Tuve que romper una pared, poner una puerta, bueno, pintar, hacer un montón de cuestiones que ya era hora de hacer en el estudio. Por eso paré y también de paso aproveché para reflexionar un poco sobre lo que yo realmente quería hacer con el canal, ya que es una cosa que yo quiero hacer para disfrutarlo, ¿me explico? Bueno, no vamos a abrirnos mucho más. Bienvenidos, vamos a ver ahora sí lo que hace Dimash con su tema Smoke, ¿eh? Salió el video, lo estaban esperando, ¿eh? Vamos ahí. Me gusta, ¿eh? Tiene como, en Argentina se dice canchereada, tiene como esa cosa de hello baby, how are you? Here I am, power. ¿Entendés? Tiene esa onda que me gusta. Es como, bueno, una cosa muy diferente de Dimash, ¿sí? A la canción que ya vimos en Hong Kong le sumó una coreografía, ¿sí? El lugar se percibe como un lugar, como un estudio. Tiene una onda teatro bastante, me da a mí la sensación, bastante interesante. Vamos a ver. Don't get too close, baby, you could get burned like cloud ready to go. La voz de Dimash es reconocible de acá a Kazajistán y de Kazajistán al mundo, porque Dimash es muy original. Me gusta, veo la canción muy parecida a lo que fue el directo que hizo en Hong Kong. Insisto, la canción es muy parecida, ¿sí? Digamos la versión, no la canción es la misma, obvio, pero la versión es muy parecida a la que hizo en el directo cuando presentó esta canción y When I've Got You, que fue la canción que sacó hace más o menos un mes. Vamos ahí, seguimos un poquito más. Linda la coreo. Don't play with the fire, ready for the smoke. Esa voz lírica que pone, que parece una soprano, que parece una mujer ahí cantando, es una voz de cabeza. Yo no me quiero poner muy técnico en esto de la técnica vocal, porque mucha gente no le interesa realmente aprender canto. Para eso están los videos donde enseño puntualmente canto, ¿no? Al menos técnica vocal, ¿no? Diafragma directo a la cabeza. Es muy bien. Esto ya estaba grabado de antes, este tema, es claro, ¿no? La canción en sí es diferente, ¿eh? Y tanto, amigo, y tanto que es diferente a lo que nos tiene acostumbrados Dimash, nuestro querido príncipe kazajo Dimash Kudaibergen o Kudaibergen, yo no sé cómo lo llamarían, díganmelo ustedes. Bueno, pueden dejarme los comentarios de si les gusta esta canción, si les gusta este camino que va tomando Dimash y también si les gusta esto nuevo de When I Got You, de Smoke, es muy diferente a todo lo que veníamos viendo de Dimash. Me puedes dejar los comentarios, ya que estás, suscribirte y darme un like, así levantamos el video y le damos promo también a Dimash. Ahí sube mucho, me gusta cómo sube, es que sube con una suavidad, con una dulzura tan característica de Dimash y con una voz de cabeza. El aire, diafragma puesta acá y ahí arriba colocadito y bailando y danzando como sobre las estrellas. Qué tipo increíble, ¿no? Puede o no gustarte la canción, pero es que realmente Dimash tiene una calidad única. Seguimos con Dimash, mirá qué lindo lo que hizo en este video, vamos ahí. I got the eyes in my eyes, 'cause I'm the dangerous guy that I want you.
love it comes with a price. I am the bullet who'll never miss you. El tempo. Ahora, no hay batería, de momento no hay nada, es muy poca cosa, muy sutil y es prácticamente una capela esto, porque no tiene mucha movida, tiene atrás un colchoncito suave dándole un poquito de vida. Insisto, no es lo mejor de Dimash, pero es verdad, como veníamos viendo en el video que analizamos de Hong Kong, que el nene está creciendo o ya creció, porque se le ve acá bastante más maduro, no es el chico tímido del SOS, pero tampoco está sacando el power que sacó en el SOS, que llamó y le abrió las puertas al mundo, ¿no? Porque todos dijimos, what the f is this? ¿Ya? What is this? Bueno, ahí está. Venga, vamos para ahí, seguimos. A ver, bien, un tema tranquilo, lindo, para leer, ¿ves? Para leer un libro, ¿eh? Pongo eso y me leo Marco Aurelio, Meditaciones. Lindo libro que yo te lo voy a recomendar. Vamos. I love to cross all the lines. Yeah, that means that I'll double cross you. Lock loaded, ready to go. Oh, oh. Me gusta. La coreografía él apunta a ser más un galán, ya está como más hombre, como dicen muchas chicas dears que lo aman. Es un perfil diferente a Dimash, a lo que nos tiene acostumbrados, es muy diferente. Yo creo que está entrando en algo más sencillo para no complicar tanto a la gente, ¿no? Aunque a la gente le gusta complicarse, los seguidores de Dimash, me refiero musicalmente. Te gusta escuchar a Dimash subiendo, bajando y sin entender lo que hace. Sin embargo, acá es como que se queda plano, ¿eh? Pasa eso en los músicos, me ha pasado a mí, es que componer canciones súper elaboradas y de repente decir, no, tengo que hacer una canción para Sony Music, esto hablo de los 90, que sea más plana, más derecha, estrofa, estribillo y final. Bueno, vamos para ahí entonces, seguimos. Es un teatro, es muy teatral la canción, se ve que es un teatro. Esto lo ves en un teatro y pega para un teatro. No lo veo esto en uno de los conciertos estos que hace Dimash a tope, donde tiene un montón de personas con una iluminación espectacular, con una producción excelente de un directo que, bueno, es algo que puede pasar muy desapercibido al lado de otras canciones. Ese instrumento me encanta. Esto es cuestión de sentirlo o no sentirlo, ¿eh? Ay, la técnica vocal. Vamos, gente, que no estamos analizando en este caso la técnica vocal en profundidad. No estamos hablando si abre el paladar blando, si baja el paladar óseo. No estamos hablando nada de eso, ¿ok? Estamos analizando un video para poder ver si transmite o no la magia que tiene que transmitir un artista. Y Dimash siempre la transmite. Es una película muy diferente a la que vos decís, voy a escuchar a Dimash. Y te aparece con esto. Y vos decís, no era lo que el Dimash que estaba buscando. Pero bueno, se acepta hasta que me siga dando más cosas de estas y él mismo vaya encontrando su destino, ¿eh? Que dentro de este género me parece genial para un tipo que va creciendo ya porque es un hombre. Vamos para ahí. Ahí hay un sonido muy loco, ¿eh? Hay un sonido ahí muy extraño, muy loco, perdón. Hay varias voces puestas ahí, claro que esto está en estudio, ¿eh? Hay varias voces puestas de él mismo, porque él sube, baja, se hace las voces, todo. Él es un pequeño genio, un gran genio, entonces él se va metiendo a las voces, es algo muy extraño. Acá hay un lindo juego de voces que me está haciendo Dimash, ¿eh? Insisto, la coreografía no sé si la habrá hecho él, pero también tiene su nivel y su forma bastante agradable para mi gusto, Yeah, I'm running out here and this time streets robbing you of all your sanity, revving up my engine, yeah, 'cause I am ready to go. Mete una batería RB, una house atrás que se escucha muy suave. Es un tema que pretende ser delicado, lo tengo clarísimo. Es un tema que pretende no cargarse, no seguir el impulso de ir subiendo. Tan, 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 que no estaría mal, ¿eh? Pero bueno, no pretende eso. Yo creo que Dimash se está controlando para no caer en su arte, en su forma, ¿no? Porque él es mucho más cargador. Acá está como conteniéndose. No. Vamos a meter esta batería porque
justito, justito, vamos a preparar una ensalada a punto. No hagamos algo, no lo carguemos, no caigamos, no caigamos. Dimi, no caigamos. Él mismo se dice eso, ¿no? Y mantiene ahí eso. Me gusta, me gusta. Caímos de acá, ¿ves? Veníamos al cap. Que esto en vivo puede llevar a Everybody with me. Oh, oh, oh. En Argentina sería así. Ya hay palmas, me cambió, me puso la batería RB, me puso las palmas. Tiene algo ahí detrás de esta creación. Algo pretende Dimash con esto. Vamos para ahí, seguimos. ¿Ves? ¿Ves que tiene las palmitas? Bueno, que son obviamente sintetizadas, no son palmas de verdad, se nota. Pero bueno, la idea es las palmas. La coreo muy bien. Es un video tranquilo y está, me gusta. Me parece bien que haya un eclecticismo. Eclecticismo sería una amplitud de conceptos en la misma obra del mismo Dimash Kudaibergen. Qué palabras que acabo de usar. Vamos ahí. Ay, los coritos quedan perfectos. Un juego de voces muy bien logrado, que por supuesto Dimash se lo trabaja, eso lo tiene muy dominado. Me encantó. Es fino, limitado en el gusto, Dimash, seguramente limitado, me refiero contenido, no limitado porque Dimash no tiene límites, pero sí está contenido. Vamos, no, es como uno mismo. Yo insisto, cuando yo presentaba canciones en Sony Music o EMI en aquel tiempo, tenía que limitarme, ¿viste? Porque yo iba y de repente me acuerdo que el director de EMI, Hugo Casas en aquel tiempo, me dijo claramente, mirá, cuando hagas una canción estilo Ricky Martin, vení a verme, porque esto es demasiado y la gente quiere cosas más simples. Quizás a Dimash les ha pasado esto también, bajar un poquito el nivel de elaboración sonora, artística, de composición y llevarlo a un plano más estándar, ¿no? Más tranqui. Me gusta, la verdad que me gustó. Así que bueno, gente, esto es lo que hizo Dimash, ¿eh? Esto es lo que hizo Dimash con su tema Smoke. Espero que te guste, que te haya gustado y que lo disfrutes. Insisto, anda al canal de Dimash y dale like porque Dimash se lo tiene súper merecido. Se lo trabaja, él va, es humilde, va a New York, va a Los Ángeles, sí, va humilde y es uno de los mejores del mundo en este momento. Así que bueno, anda y dale un like, ¿eh? Por otra parte, mis amigos, yo contarles que, bueno, hice ayer una canción con inteligencia artificial. No pretendí de ninguna manera hacer cuestiones de política. Ustedes saben que a mí los políticos me tienen sin cuidado y salió lo que salió. Lo hizo la inteligencia artificial. Yo di las ideas, una idea de acordes y tal, y salió eso, ¿me entienden? Intenté mostrarles cómo trabaja la inteligencia artificial. Lo han visto en una canción que es impresionante porque lo hizo todo prácticamente la inteligencia artificial. Y la pregunta es, pues cambia la música, porque la música no va a morir, la hará la inteligencia artificial. ¿Cómo se carga esa inteligencia del arte que pueda llegar a lograr? Porque esto recién empieza. Sí, mirá el video y escuchalo. Vas a alucinar porque yo no canté, no hice nada, ni el piano toqué. Solamente escribí datos y saqué eso. Entonces, no sé, me preocupa como artista, como músico, como compositor y como soñador, fundamentalmente, el tema de que la inteligencia artificial termine destrozando la imaginación y la creatividad nuestra. Espero que te haya gustado el video, espero que vengas y seas parte de esta segunda temporada de este canal Un Bohemio Prolijo, de este canal Ova Grimau 2. Nos vemos, hasta la próxima, chao. Yo voy a quedarme leyendo un poquitito, ¿vale? And I won't keep making ways for glory. I'm from the rumors you heard.
toda la música.